Muy buena gente, ¿qué tal? Os voy a presentar mi ponencia que va a tratar sobre los modificadores hormonales y las alteraciones del ciclo menstrual, ¿vale? Intentaré realizar una charla bastante práctica y bastante sencilla para adecuarlo a todo. Y me presento, mi nombre es Manuel Córdoba Parreño, aquí tenéis mi currículum que no es relevante, aunque algunas cosas las estoy cursando aún, ¿vale? Aquí tenéis mi Instagram por si queréis dejarme cualquier duda, aunque ya lo recordaré también al final. Y también voy a estar en el chat de Telegram, ¿vale? Para que me podáis preguntar todas las cosas. En esta ponencia voy a hacer primero una introducción en la que hablaremos sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres de forma muy sencilla. Es una gráfica que simplemente quiero que veáis. Realizaremos algunos ajustes con la terminología. Hablaremos luego de las hormonas, tanto de los andrógenos como de los estrógenos como de la progesterona. Nos centraremos también en el ciclo menstrual normal, lo que se considera normal, y hablaremos de la fase folicular y la fase lútea. Y posteriormente hablaremos sobre el grueso de la ponencia, que son los modificadores del ciclo, ¿vale? Tanto síndrome del ovario poliquístico como obesidad, como menopausia, aunque hay muchos más, no nos da tiempo nada más que a centrarnos en estos tres. Un caso práctico, ¿vale? Y las conclusiones. Primeramente hay que entender que existe a nivel hormonal una gran diferencia entre hombres y mujeres, que es que la testosterona, que es la hormona sexual predominante en el hombre, se mantiene prácticamente estable, ¿vale? No se produce prácticamente ninguna modificación y sin embargo en las mujeres, como veremos más adelante, sí. Esta serie de modificaciones hormonales que suben, que bajan, las progesteronas, los andrógenos, los estrógenos, etcétera, etcétera, van a producir una serie de adaptaciones y una serie de circunstancias que necesitarán que nos adecuemos, ¿vale? Necesitará una adecuación correcta y tendremos que modificar determinados aspectos. En mi caso, os explicaré a nivel dietético para que podáis ajustarla de forma correcta. Antes de seguir, me gustaría aclarar también cuatro conceptos básicos, que es la eumenorrea, se considera el ciclo menstrual normal; la polimenorrea es cuando la menstruación dura menos de 21 días; la oligomenorrea sería una menstruación poco frecuente, es decir, entre 35 y 90 días da lugar a la menstruación; y la menorrea sería la ausencia total de menstruación, ¿vale? Puede ser primaria, puede ser secundaria, ese tema se encargará de trabajarlo Marcos. Las hormonas principales, mi compañero David Vargas ha entrado bastante en detalle en ello, entonces yo simplemente voy a hacer un recuerdo fisiológico muy por encima para intentar que entendáis lo más importante. La hormona principal, el andrógeno principal en las mujeres también es la testosterona. La testosterona es la más conocida, aunque hay otras, como estas que están aquí, ¿vale? Pero ya digo que la más importante es la testosterona, y la que tiene mayor impacto en el ciclo también es la testosterona. Una elevación de los niveles de la testosterona en la mujer puede significar un aumento del vello corporal, una voz más grave, una piel más grasa, pérdida de cabello, acné y un aumento del músculo y del hueso, ¿vale? De hecho, se ha visto en determinadas deportistas de élite como unos niveles elevados de testosterona aumentan el rendimiento. Hay que tener cuidado con qué tipo de deporte, porque si es un deporte en el que hay una cierta predominancia de la delgadez, evidentemente tener unos niveles elevados de testosterona puede ser perjudicial, ¿vale? Pero en determinadas circunstancias y determinados eventos sí puede ser un plus, aunque hay que diferenciar siempre entre lo que es rendimiento y lo que sería la salud. Por ejemplo, en este estudio del año 2002 se vio como altos niveles de estrógeno y bajos niveles de andrógeno probablemente ayudaban a mantener la salud en las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, tener los niveles de estrógeno altos y los niveles de andrógenos bajos en las mujeres parece ser que es bastante bueno. En relación a los estrógenos, hay tres, aunque en la mujer principalmente predomina el estradiol, ¿vale? Tenemos el estradiol, el estriol y la estrona. Como ya digo, principalmente en la mujer la predominancia es del estradiol. Y en relación al mundo de la nutrición, las funciones principales que tienen los estrógenos pues serían la regulación de la distribución del tejido adiposo,
Es decir, el tipo de acumulación de grasa, como veremos más adelante, a medida que vamos cumpliendo años, las mujeres a medida que van cumpliendo años y se van acercando a la menopausia, pasan a tener una obesidad más de tipo central, más parecida al hombre, ¿vale? La sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa también tienen una función bastante importante los estrógenos, en las células inmunitarias y en los macrófagos, en las células beta pancreáticas y en el control y en la ingesta y el gasto calórico, ¿vale? En el control de la ingesta y el gasto calórico. Esto es bastante importante en relación a la nutrición y por eso he querido tenerlo, que lo tengáis en cuenta. Este estudio es bastante interesante y os he dejado aquí un gráfico en el que se ve cómo los estrógenos mediante su acción en el hipotálamo regulan la ingesta energética, el gasto energético y la distribución de grasa, ¿vale? Las mujeres tienen la acumulación tipo pera, por decirlo de alguna forma, y el hombre sería más tipo manzana, ¿vale? Una obesidad central. Y respecto a la progesterona, podríamos decir que es la mala de la película, ¿vale? Aunque hay algunos estudios y se sabe que aumenta la temperatura corporal y de hecho también aumenta el gasto energético, la realidad es que esto se ve compensado en la amplia mayoría de las veces porque se acaba comiendo más y los antojos también aumentan. Entonces, a pesar de que aumente la temperatura corporal, aumente el gasto calórico, aumente el gasto energético y aumente el metabolismo, el hambre y los antojos casi siempre acaban superando a estos aumentos y suele ser cuando hay un predominio de la progesterona suele ser una época un poco más complicada, ¿vale? Lo que se considera un ciclo menstrual normal, antes de nada quiero aclarar que no existe un ciclo menstrual normal como tal, sino que se refiere a los cambios hormonales típicos, ¿vale? La duración estándar suele ser de 24 a 32 días y suele presentar dos fases dependiendo del estudio que miremos, porque después, como veremos más adelante, la fase lútea y la fase folicular se divide también. Hay algunos que incluyen la ovulación dentro de las fases, hay otros que la excluyen y dejan la fase folicular, la fase lútea y la ovulación como otra fase. Hay otros autores incluso que también incluyen a la menstruación dentro de la fase folicular y otros lo sacan fuera. Es decir, pero de forma generalizada y estandarizada tiene dos fases, una fase folicular y una fase lútea, ¿vale? Como he comentado anteriormente, no existe un ciclo menstrual normal como tal, porque las mujeres tienen un ciclo menstrual diferente entre ellas, no todas las mujeres tienen el ciclo menstrual cada 28 días. De hecho, la mayoría de estudios nos sitúan en que casi ninguna de las mujeres tiene un ciclo menstrual de 28 días, salvo que estén con anticonceptivos hormonales o cualquier otro tipo de fármaco de este estilo. Incluso entre diferentes meses también hay una diferencia en el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, quiero recalcar que cada vez que hablo de ciclo menstrual normal me refiero al prototipo de ciclo menstrual de 28 días en el que entre los días 1 y 14 está la fase folicular, el día 14 se ovula, ¿vale? Que es un prototipo, lo que se considera estándar y a lo que te llevan los anticonceptivos hormonales. Como he comentado anteriormente, en un ciclo menstrual normal, en la primera fase, que es la fase folicular, hay un predominio de los estrógenos, en este caso del estradiol, como hemos dicho antes, y a partir de la ovulación empieza a despegar la progesterona, ¿vale? Esto, la fase folicular, con el predominio de los estrógenos, podríamos decir que es una buena fase y la fase lútea es una mala fase, ¿vale? Esto realmente tampoco es así, pero sí quiero que lo entendáis, porque como vais a ver en las diapositivas posteriores, hay alguna serie de cambios que durante la fase folicular se benefician y una serie de cambios que con la progesterona y la fase lútea son un poco más perjudiciales, ¿vale? Aunque aquí no aparece la testosterona, porque la testosterona estaría por aquí abajo situada, prácticamente se mantiene plana y produce un ligero aumento durante la ovulación, ¿vale? Para producir de nuevo un receso y mantenerse otra vez plana. Es decir, la hormona, la testosterona prácticamente no tiene, no se ve, no tiene ninguna modificación, salvo en determinadas situaciones especiales o en determinadas patologías que también daremos algunas pinceladas sobre ello.
Respecto a la distribución de la fase folicular y la fase lútea, hay algunos autores como McDonald, que veréis muchas referencias de él porque la verdad es que es uno de los mayores investigadores en el mundo de la nutrición y la mujer, y él propone una serie de modificaciones atendiendo si la mujer está en la fase folicular o en la fase lútea, ¿vale? Durante la fase folicular recomienda una ingesta de proteínas del 28%, que en mi opinión es un poquito elevada, como veremos también en el caso práctico. Una ingesta del 28% supone bastantes gramos de proteína, una ingesta de hidrato de carbono del 47% y una ingesta de grasa del 25%. Esto siempre es aproximadamente, ¿vale? Y en la fase lútea, pues la proteína se mantiene prácticamente, los hidratos de carbono descienden un poco en favor de las grasas, ¿vale? Y la explicación es relativamente sencilla, que iré ahora, pero este estudio de aquí, que es en el que se ven el reparto de macronutrientes anterior, por ejemplo, dividió a los grupos en personas que adecuaban su ingesta dietética a su ciclo menstrual y las personas que no lo adecuaban, las mujeres que no lo adecuaban. Aunque es un estudio solamente y no hay que pensar que por adecuar la dieta a tu ciclo menstrual y a la fase lútea y a la fase folicular va a resultar la panacea, pero sí es interesante que sobre todo en atletas y en personas que lo hacen prácticamente todo bien, es decir, que tienen buen entrenamiento, que tienen buen descanso, que tienen buena recuperación y que duermen bien, esto sí puede ser interesante, ¿vale? En este estudio se vio a lo largo de los 6 meses, ¿vale? Con la misma ingesta calórica, que las personas que realizaron la dieta del ciclo menstrual, por llamarla de alguna forma, perdieron más peso y además también perdieron más circunferencia en la cintura, ¿vale? Eh, este estudio está basado en unos porcentajes muy muy parecidos a lo que he mencionado anteriormente. Respecto a la fase folicular, tenemos que entender que la sensibilidad a la insulina es mejor, que el uso de glucógeno es menor y que hay un descenso en el almacenamiento de grasa en el hambre y en los antojos. Esta es la razón por la que, como hemos visto, la ingesta de hidratos de carbono puede ser un poco superior. Sin embargo, en la fase lútea el almacenamiento de grasa es superior, el hambre es superior, los antojos son mayores, la sensibilidad a la insulina es peor y el uso del glucógeno también es menor, ¿vale? Como os he comentado, como os he dicho antes, la fase lútea en relación a la nutrición es un poco más compleja, ¿vale? En resumen, os he hecho este cuadro que prácticamente resume todo lo que os he explicado anteriormente, en el que se ve cuál es la hormona dominante dependiendo de si es la fase folicular, que a su vez se divide en temprana y tardía, y la fase lútea, que a su vez se divide también en temprana y tardía, ¿vale? La ovulación no es que dure desde el día 7 hasta el día 21, sino que quiere decir que se sitúa a la mitad, ¿vale? Durante la fase folicular, ¿qué ocurre? Que la hormona dominante son los estrógenos, que la sensibilidad a la insulina es alta, el combustible durante el ejercicio son los hidratos de carbono, los carbohidratos, el combustible en reposo son las grasas, el almacenamiento de grasas está disminuido, la tasa metabólica es normal, el hambre está disminuida, la glucosa en sangre es estable, la retención hídrica está disminuida y aumentada dependiendo de si es la fase folicular temprana o la tardía, ¿vale? Y el crecimiento muscular se encuentra aumentado. Como veis, casi todas las cosas que vemos aquí en la fase folicular son bastante interesantes y bastante beneficiosas. Sin embargo, cuando el predominio es de la progesterona, la sensibilidad a la insulina está disminuida, el combustible durante el ejercicio también suele ser la grasa, el combustible en reposo son las grasas, entre que la sensibilidad a la insulina es peor y que el combustible suele ser preferentemente las grasas, es por eso que se realiza una dieta un poco más alta en lípidos, ¿vale? El almacenamiento de grasas está aumentado, la tasa metabólica está aumentada, de hecho algunos estudios la cifran entre 100 y 300 calorías, pero aún así, como he comentado antes, no compensa porque el almacenamiento de grasa es superior, porque el hambre es superior, porque la glucosa en sangre al ser inestable generalmente produce una cierta cantidad de antojos de cosas dulces, ¿vale? Que seguramente nos hagan caer en ciertos errores. La retención hídrica, aunque está disminuida durante el síndrome premenstrual, es decir, antes de la menstruación, está aumentada y el crecimiento muscular está disminuido, ¿vale? El síndrome premenstrual daría prácticamente entero para una conferencia, pero no nos da tiempo. Respecto a los modificadores del ciclo menstrual, realmente hay bastantes, ¿vale? Se refiere a cualquier cosa que cambie la fisiología del ciclo menstrual normal o los cambios hormonales típicos que tienen lugar, ¿vale?
Puede ser un modificador del ciclo hormonal, del ciclo menstrual, perdón, una histerectomía, el uso de terapias de reemplazo hormonal, la obesidad, los anticonceptivos hormonales, la edad, como veremos posteriormente, tanto la perimenopausia como la menopausia, aunque solamente